inmunidad, pero la inmunidad deficiente puede ser secundaria a una enfermedad, ¿verdad? Pero eso se llamaría inmunodeficiencia adquirida. Pero ahora el tema es la inmunodeficiencia primaria. Entonces, son desórdenes de la función inmune heredados y predispone a estos niños a mayor frecuencia de infecciones. No solo que repiten, sino que son infecciones más severas. Y también determina que hay disregulación inmune y pueden presentarse también con enfermedades autoinmunes y con problemas oncológicos. La siguiente. ¿Cuándo sospechar que un niño puede padecer de una inmunodeficiencia primaria? Cuando tiene susceptibilidad a infectarse, se infecta más veces de las que habitualmente se espera que se infecte un niño. Los cuadros son graves, prolongados, y no responde al tratamiento que se instala. Y los gérmenes que se aíslan no son los habitualmente encontrados. Y como se enferma muy frecuentemente con cuadros infecciosos, no alcanza el desarrollo pondoestatural esperado en la evaluación del crecimiento. Predominantemente es ligado a cromosoma X. Entonces se presenta en varones. Pueden cursar con cuadros cutáneos o con disminución en el número de células o en la función de ellas. Pueden presentar abscesos, osteomielitis en forma recurrente. En antecedentes, la madre nos refiere que también otros niños tienen padecimiento similar o que han habido natimuertos o niños muertos a temprana edad, antes del año. La edad de inicio, cuando se presenta después de los 6 meses estos cuadros infecciosos a repetición, debemos sospechar en deficiencia de inmunidad humoral. Cuando es en niños aún menores de 6 meses, pensar que son cuadros más severos de inmunodeficiencia. La siguiente. En niños que se infectan frecuentemente, antes de pensar en inmunodeficiencia primaria, debemos descartar si es un niño prematuro, si es un niño desnutrido, si tiene alguna enfermedad metabólica o es un niño portador de síndrome de Down, o presenta alguna anormalidad anatómica o cuadros de reflujo gastroesofágico, porque las infecciones a las que nos referimos que presentan con mucha frecuencia son cuadros respiratorios, pulmonares. La siguiente. Esta es la clasificación que mencionaba, donde 3, 6, 8, pero todas no las vamos a desarrollar en una hora. Entonces miremos, en cuanto a la clasificación, podemos encontrar niños que tienen déficit de anticuerpos, o déficit combinado de células T y células B, o que hay deficiencia en el número o en la función de las células que fagocitan. Defectos en la inmunidad innata, síndrome de inmunodeficiencias bien definidos, así se llama el cuadro, enfermedades por disregulación inmunitaria, desórdenes inflamatorios y deficiencia del complemento. Como recuerdan cuando estudiaron inmunología, todos los elementos que intervenían en la defensa. Entonces, un poco la clasificación tiende a mirar cada uno de ellos. Siguiente. Dije que es de poca prevalencia esta enfermedad. No tenemos con mucha frecuencia, no. Más las infecciones son debidas a infecciones por gérmenes, o a que están desnutridos, o que hay hacinamiento, o que hay malas medidas sanitarias. Pero en niños entonces, donde descartamos estas condiciones y tienen cuadros de infecciones a repetición, miren ustedes, casi el 60% de ellos, de estos niños que tienen cuadros infecciosos a repetición, como dentro del grupo de inmunodeficiencias primarias, es por deficiencia de anticuerpos. Por eso mencioné que no vamos a revisar todos, sino mirando esta frecuencia, ¿no? El mayor grupo es por deficiencia de anticuerpos. ¿Y qué células miramos cuando pensamos en deficiencia de anticuerpos? ¿Quién produce los anticuerpos? ¿Qué células son? Linfocitos B. ¿Cómo reconozco que son B si todos son redonditos y blancos?
Entonces, por eso es que les mencioné que la clasificación va de la mano con el avance de la tecnología. ¿Cómo puedo identificar células? Porque antiguamente solo mirábamos un frotis y mirábamos al microscopio y contábamos cuántas bolitas rojas hay, cuántas bolitas blancas hay. Y todas son redonditas y blancas. Pero allí, en ese grupo de linfocitos, hay los B, hay los T, dentro de los T, ¿no? Los CD4, los CD8, los helper, los killer, los citotóxicos. Entonces son unas familias diferentes, o grupos, o poblaciones diferentes de linfocitos. Pero ¿cómo se reconoce cuál es? Porque digamos que tiene un lacito, voy a decirlo de forma simple, ¿no? Todos ustedes son redonditos y blancos, imaginemos que todos son leucocitos. Ya lo mira el microscopio simple, ¿no? Década del 60, del 70. Pero ahora, ¿cómo diferenciar quién es quién? Entonces tienen unas proteínas en la superficie de reconocimiento, se llaman, que permite diferenciarlos, por eso se llaman clúster de diferenciación celular. Los CD, entonces yo les digo, son proteínas que tienen en su superficie de diferente estructura, pero yo les digo, cada uno tiene un lacito de diferente color, ¿sí? Entonces, los del lacito rosado por acá, los del lacito verde por acá, los del lacito rojo por acá. Entonces, y eso se mira en una maquinita que se llama citómetro de flujo. Entonces yo pongo el antilacito rojo, se pegarán los del lacito rojo. Si pongo unas gotitas que se llama el antilacito verde, se pegarán los del lacito verde. Entonces se ponen los anti-CD y allí se pasa rayo láser, se unen esos a los anti y ya tengo cuántas células hay en población de linfocitos CD3, CD4, CD8, NK. Entonces, esos son los numeritos que habría que memorizar. ¿Quién tiene qué numerito? Ahí avanzamos más, ¿no? Entonces vemos el linfocito B. Yo le dije, pero si todos son redonditos, ¿cómo sabes que es el B? Porque tiene unos lacitos que se llaman CD19 y CD20. Entonces, esos son B. Y los linfocitos T tienen CD3, CD4 y CD8. Entonces, ya los estamos reconociendo y contando. Entonces la prueba que nos permite diferenciar si tengo deficiencia de linfocitos, ¿cómo se llama? Citometría de flujo. Bien, ahora dentro de los blancos también hay unos que comen y otros que no comen. Unos que tienen elementos con que destruir, que tienen pues como un Rambo, ¿no? Una hacha, un cuchillo, una pistola, un machete. Entonces, pero que ataca hacia afuera. Pero hay otros que lo agarran, lo meten dentro y lo destruyen dentro, ¿no? Entonces, unos que comen y otros que tienen herramientas con que atacar afuera. Entonces, pero esas herramientas las sacan de adentro. Entonces, los neutrófilos tienen dentro unos gránulos, y en esos gránulos tienen esas herramientas con que romper ese agente que están identificando que entró a nuestra sangre. Entonces, tienen cómo romper su membrana, su pared, digamos, si es bacteria, ¿no? Tienen los azúcares que tienen encima esos agentes, manosa, ¿no? Glucosaminas, fosfolipasas, catepsinas, incluso van al tejido y para entrar al tejido y llegar al germen, pero acá están las células unidas con proteínas intercelulares, pero yo quiero llegar porque ese agente va a después venir a atacarme. Entonces rompo elastina, colágeno, fibrina, todo y llego para destruirlo. Entonces los neutrófilos tienen muchos elementos en el intracelular, en sus gránulos, y rompen las proteínas del tejido para avanzar y llegar a la gente. Entonces, como el tejido intercelular, ¿se acuerdan que tiene fibrina, elastina, colágeno, decorina, ¿no? ¿Se acuerdan las proteínas del intercelular? Ellos tienen enzimas, elastasa, colagenasa, hialuronidasa, ¿no? Entonces, todo en asa rompe, es lisis, ¿no? El asa. Entonces, rompe, y luego de los gránulos sacan los elementos con que van a destruir el agente. Entonces, el neutrófilo destruye, pero con elementos que él tiene para afuera. Mencioné el macrófago, lo engulle y lo destruye con elementos que tiene dentro. Entonces, ¿qué elementos tiene para destruir el macrófago? Estoy tratando de hacer en síntesis lo que después le voy a presentar en figuritas, ¿sí? Entonces, el macrófago lo engulló, es grande, incluye, lo pone con una vacuola y dentro de esa vacuola, como es repliegue de membrana, a través de membrana se producen radicales liberados por oxidación.
Entonces altera el pH en ese intracelular, lo vuelve bien ácido y después ¡plaf!, lo vuelve bien alcalino, lo ha roto, destruye. Entonces se llama la génesis de los ROS, ¿no? Liberación, producción de radicales liberados por oxidación. Entonces, y tiene enzimas también para producir ese medio ácido interno a esa vacuola fagocítica y rompe la gente. Entonces, mencioné, tenemos globulinas, que lo producen los linfocitos. Tenemos células, que tienen elementos para destruir lo de afuera. Y tenemos células que se llaman fagocíticas, que también se llaman APC, porque después también van a intervenir en la presentación. Luego, aparte de actuar ellos solos, cuando lo miran también piden ayuda. Entonces, los anticuerpos producidos por los linfocitos B son proteínas circulantes, están vigilando, detectaron, pero ellos no tienen cómo agredir, no tienen ni enzimas que rompen, ¿no? Enzimas proteolíticas no tiene el anticuerpo, no tiene tampoco cómo incluirlo dentro de esa proteína y destruirlo. Entonces, ¿qué hace el anticuerpito? Varios anticuerpos están ahí como Y, ¿no? Porque realmente son proteínas que tienen cadenas ligeras, cadenas pesadas. Les dije que esta era una clasificación que me pareció la más didáctica, pero ahora hay subclasificaciones dentro de ellas que las voy a pasar nomás para que solo las miren. Pero van las proteínas llamadas anticuerpos y ellos tienen una zona donde reconocen al agente extraño, ¿no? Y eso es el primer principio de la inmunidad, pregunta de examen. ¿Cuál es el primer principio para que empiece a actuar todo? ¿Cuál crees que es? Sí lo saben. Estás en tu casa, está todo tranquilo. ¿Cuál es el primer principio para que te alteres y des una alarma, grites? ¿Qué es? Reconocer que entró algo diferente a lo normal. No es la persona que habitualmente está en la casa, un extraño ha entrado. Ese extraño, ustedes empiezan a gritar, a tocar su alarma o a llamar a quien esté o agarran su celular, gritan, alarma. Entonces el primer concepto en la inmunidad es reconocer lo extraño. Entonces, ¿cómo lo reconozco? ¿Ah? ¿Células dendríticas? ¿Con quién? No sé, ok. Oye, no se oye ya. Dependiendo del tejido, hombre, pero ya, células reconocedoras o células presentadoras. Mira, y después ya. Entonces, voy a la pregunta que estaba, que el anticuerpito está caminando ahí en la sangre, circulando la proteína, y ¡pap! Detectó, este no es de acá. ¿Qué le miró? En su superficie tienen moléculas, los antígenos, moléculas que nos permiten reconocerlo. Pero el anticuerpo, esa era la pregunta que les hice, no puede ni comer, ni destruir, ni tiene nada. ¿Qué hace? Llama. Su colita, entonces hay una parte AB, anticuerpo, reconoce el antígeno. Y su colita es FC. Con la FC, esa fracción de la colita, llama al complemento. Como una Y, sí. Su colita, FC, llama, esa C es que va a llamar al complemento. Lo activa el complemento, que son un grupo de 11 proteínas, 9, ¿no? Proteínas circulantes pero inactivas, no hacen nada. En cuanto la proteína, llamada anticuerpo, reconoce, con su colita activa el complemento y se da una cascada de complemento, que son unas proteínas como tubitos, y al ponerse como un tubito redondito, digamos, con hueco, y mis dedos sean las diferentes proteínas del complemento que se van activando en cascada, ya puede actuar con un taladro y romper la pared de la bacteria. Entonces, así actúa el anticuerpo. Y tiene muchas formas de actuar que se las voy a mostrar. Entonces, volviendo al comienzo, ¿qué vamos a repasar? Inmunodeficiencias primarias. ¿Cuáles son las más frecuentes? Que no hay anticuerpos. Pero vale decir que las células tienen alteración en un gen que no pueden sintetizar proteínas llamadas anticuerpos. ¿Qué célula? El linfocito B. Ya. Punto 1. Son las más frecuentes, son las patologías más frecuentes, deficiencia de anticuerpos. Ahora, puede haber deficiencia de cada uno de los anticuerpos, pero la más común es la deficiencia global de anticuerpos.
¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Gamma-globulinemia de Bruton, así se llama. Más frecuente en varoncitos, pequeños, se infectan muy frecuentemente, o sea, en forma repetida, hacen abscesos y son pequeños, o sea, esa es la característica. Y estos niñitos pueden morir antes del año, porque se infectan gravemente, hacen enfermedades graves. Ya, 1. 2, vamos a repasar los neutrófilos, ¿no? Inmunidad celular, los neutrófilos. Y también, primera pregunta, en un hemograma yo tengo en promedio 10.000 leucocitos, todos redonditos y blancos, 10.000. ¿Cuántos de ellos, en porcentaje de un número, son neutrófilos? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que esté por querer dormir? ¿Usted se acuerda? 60%. Perfecto. Entre 60 y 70%, miren, más de la mitad son neutrófilos. Por lo tanto, ¿son importantes ellos? Súper importantes. Y miren, que de 10.000 por cada milímetro, ¿no? Por cada 10 mililitros, ¿no? Decilitros, 100 mililitros de sangre, hay, del total hay 10.000 glóbulos blancos. Y de allí, ¿cuántos son en número? Neutrófilos. La mitad de 10.000, 5.000. Si fuera el 50% sería 5.000 por cada 100 ml, pero dijimos que es 60-70, o sea, a 7.000. Miren, ¿eh? De todos los glóbulos blancos, cada 10.000, 7 son neutrófilos. Miren si no son importantes. 7.000. Nosotros supuestamente sanitos, nos sacan una muestra de sangre y nos dicen, hemograma, 10.000 leucocitos, milímetro cúbico. Neutrófilos también se llaman segmentados, porque su núcleo tiene varias bolitas. Segmentado, 70%. Entonces, tenemos 7.000. Entonces, ¿cuándo es neutropenia? Porque dije que el segundo grupo del tema de clase es ver neutropenias. ¿Cuándo digo que está neutropénico? O lo que más ustedes se van a acordar es neutropenia severa. ¿Cuánto decimos que es neutropenia severa? ¿Cuánto crees? ¿Ya? Si normal es 7.000, tener cada decilitro. Si no me equivoco, era leve, moderado y severo. Eran menos de 1.500, menos de 1.000 y menos de 500. En la severa, y esa es la que vamos a repasar, la neutropenia de Cosman, solo tiene 500 neutrófilos por cada 100 ml. 500, miren, de 7.000, casi nada, ¿ya? Y es más, van a ver la deficiencia que tiene ese pobre neutrófilo que tiene ese niño, ¿ya? Entonces ese es el segundo grupo, pero ya tienen una idea de cuánto es lo normal y ya les conté cómo ataca él, ¿sí? Y porque ya, la tercera enfermedad que vamos a repasar es que les mencioné que puede comerlo, pero no puede destruirlo. Y sí dije el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Porque estas células van a tener los agentes infecciosos dentro, pero no lo van a poder matar. Y producen un llamado, porque yo les mencioné, si entra alguien extraño a la casa, empiezo a gritar. Pero si ya viene la ayuda, sigues gritando, ya no conseguiste tu objetivo. Pero como no pueden destruir, siguen produciendo, ¿qué? En la forma de hablar estas celulitas, como no tienen expresión verbal, producen sus mensajeros solubles, se llaman, producen interleuquinas. Ese es el lenguaje entre células. Te llamo, te digo, vete por aquí, vete por allá, ayúdame, ven, con las citoquinas que se llaman IL, interleuquina, es el lenguaje interleucocitos. La IL son proteínas que ellos mismos sintetizan para ayudarse, para llamarse, para estimular proliferación. Necesito que aumente más neutrófilos, tal interleuquina. El macrófago es el que va a comandar eso, o sea, el que ha reconocido al extraño empieza a hacer todo el comando con las demás células que necesita él ayuda de ellos, ¿sí? Ya, entonces ya tienen el panorama, ¿sí? Creo que cuando llevaron inmuno lo estudiaron así como aparte, ¿no? Pero entonces ahora lo estamos viendo en acción cuando ingresa un agente infeccioso. Ya, entonces seguimos. La anterior era de la Sociedad Latinoamericana, ¿no? Y esta, miren, entonces, otra referencia en cuanto a el porcentaje de presentación, que también es similar,
similar, donde se ve que la predominancia es en deficiencia anticuerpos, 66%. Déficit combinado de células T es casi 20%. Desórdenes fagocíticos, 8%. ¿Ve? Por eso he agarrado fundamentalmente esas tres. La siguiente. Los signos que me van a alertar para pensar que un niño tengo que hacer estudios para ver si este niño tiene inmunodeficiencia primaria. 2 o más neumonías al año. No es normal que el niño le esté dando neumonías. Entonces ahí paran las antenitas. Sí, tuvo neumonía hace 2 meses y viene 2 o 3 meses después y otro cuadro neumónico en el niño. 4 o más otitis al año. Estomatitis recurrentes, lesiones en cavidad oral, abscesos recurrentes, episodios de infecciones severas, infección intestinal recurrente. Miren, toda la mucosa bronquial y toda la mucosa intestinal es mucosas de relación con el exterior. Decimos, nosotros somos un organismo vivo cerrado, pero tenemos unos ductos que nos comunican con el exterior y justamente por ahí ingresan alérgenos o ingresan agentes infecciosos, ¿no? Por eso que todo ese tubo está resguardado con múltiples células que van a vigilar que nada pase al... Miren, ellas son como el murito, ellas conforman, digamos, la pared intestinal o pared bronquial. No debemos decir pared porque suena como algo rígido, estático, pero son células vivas, ¿no? Que están alertas. Entonces, mucosa. Esa mucosa son células unas al costado de la otra. Las mucosas de relación con el exterior, sea intestino o sea bronquio, o sea mucosa nasal, ótica, genital. Los tubitos que nos comunican con el exterior. Por allí van a ingresar agentes infecciosos. Y miren ustedes, esa mucosa, digamos los tubos, cuya pared son células que conforman la mucosa, bronquial o intestinal o genital, que tienen, estas células se llaman asimétricas, porque a un lado está la luz, ¿y qué está al otro lado? ¿Qué están resguardando ellas? ¿Qué están cuidando? ¿Qué está aquí? ¿Qué pasa si este agente las pasa a ellas, la defensa que ellas hacen? ¿A dónde va a llegar ese agente? Libre va a estar. ¿Dónde? ¿Por qué tienen que estar vigilantes y en gran número para defender a todos nuestros tejidos? Porque de allí va a llegar a todos nuestros tejidos. ¿Qué tiene? La sangre. Entonces, miren, cara luminal y cara vascular. Aquí están los vasos sanguíneos. Por eso los agentes infecciosos, una salmonela, comió un alimento contaminado, entra la luz, por la célula M o heterocito va a pasar sangre, ¿no? Entonces, por eso es que... ¿Y qué células están ahí resguardando? Pero en gran número. Los linfocitos T interepiteliales. Miren, hace un momento les dije, en la sangre están circulando, ¿quiénes? Los neutrófilos, porque cuando ya pasó. Y en las mucosas, ¿quiénes están vigilando que no pase a la sangre? Los linfocitos T interepiteliales. Hay un gran número de ellos, por eso se llaman linfocitos asociados a la mucosa, LAMB, LAMG. O sea, linfocitos asociados a mucosa de intestino, GAT de intestino. Linfocitos asociados a mucosa de bronquio. Esos son los linfocitos T. Y hay un gran número, es decir, si se acuerdan cuando llevaron histología y miraban los cortes histológicos, miraban, este es el heterocito que tiene sus vellosidades, este es redondito el linfocito T interepitelial, esta es la célula M, esta es la célula argentafín que se tiñe de negro, ¿no? Porque se usa con plata, ya. Entonces, pero ¿cuántos de...? No están 1, 1, 1, no están 1, 1, 1. La relación es cada 5 o 6 linfocitos T va una célula epitelial. Entonces, ¿por qué? Y mirando todo el tracto digestivo, 10 metros, ¿cuántos millones de ellas hay? ¿No? Y esas son las células invadidas cuando nos da la infección por VIH. Por eso es que, como van destruyéndose porque se mete dentro de la célula el virus y se revienta esa celulita, se destruye. Entonces no hay linfocitos T, CD4, que deben estar vigilantes en las mucosas. Entonces, ya hablo de las adquiridas a VIH, ¿no? ¿Qué infecciones frecuentes tiene un VIH y por qué le pido el LISA para VIH cuando está con qué cuadro clínico? Diarrea, pues, o cuadros respiratorios, ¿no? Neumonías por gérmenes no comunes, ¿no? El neumocitis cerevisiae,
Bien, pero entonces, porque se le ha ido toda esa barrera de defensa y pasan libres a la sangre, ya están, ya llegaron, porque toditos esos linfocitos T los destruyó el VIH. Ya. Cierro paréntesis, pero ya estamos mirando células, ¿no? Hemos dicho, los que miran y reconocen y presentan, los que engullen, y ahora estos que son barreritas, en mucosa de relación con el exterior. Bien, por eso dicen infecciones intestinales recurrentes, o sea, en el cuadro general, ¿en qué niños debo pensar que hay inmunodeficiencia? No está bien que le dé diarrea, pues cada mes, pasó 3 días, 2 semanas, está bien, otra vez, pasó 3 semanas, otra vez. Ahí, cuando tienes cuadros de diarrea a repetición, entonces, ¿en qué célula vas a pensar? El linfocito de la barrera. Se llama pues T. Perfecto, ¿ve? Ya está. Sigamos. Entonces, déficit de anticuerpos, infecciones respiratorias, neumonías, sinusitis, otitis a repetición. Déficit por inmunidad celular, infecciones por virus. Les acabo de describir. ¿Qué virus mencioné? Pero como deficiencia secundaria, pero por otros agentes virales, los herpes, ¿no? ¿Herpes? No, mencioné cuando les hice el ejemplo de la intervención de la inmunidad celular, linfocito T. Cuando estamos hablando de VIH. Entonces, miren ustedes, quiero mencionar que todos los virus, miren acá, todos los virus son intracelulares. Todos los virus son intracelulares. Entonces, las infecciones virales no pueden ser frenadas por anticuerpos, no pueden ser frenadas por complemento, porque ellos están mirando lo que está libre y afuera. Pero el virus se mete dentro de una célula nuestra. Entonces, dijimos, ¿qué es lo primero que tiene que pasar para que se dé toda la respuesta? Les dije, reconocer que está algo extraño. Pero si este extraño se metió dentro de nuestra propia célula, y nuestra célula tiene sus proteínas de superficie, el vigilante está pasando ahí, como un policía con esa cosita negra, no sé cómo se llama, y no se va a dar cuenta que esa celulita está invadida por un virus, porque él está mirando lo externo, no está como que el policía de la esquina está caminando por la casa y todas las casas están ok, pero adentro está un ratero, entonces de afuera no lo ve. O sea, ¿qué quiero mencionar esto? Que ¿de qué modo la inmunidad actúa cuando el elemento es intracelular? Eso estoy preguntando. Miren, puede ser pregunta de examen. ¿De qué modo actúa el sistema inmune cuando el agente infeccioso es intracelular? ¿Cómo va a destruir un agente intracelular? ¿Qué elemento de la inmunidad actúa? ¿Qué elemento de la inmunidad actúa? Les acabo de decir con el ejemplo de las infecciones intestinales a repetición. Inmunidad adquirida. Adquirida es producción de anticuerpos. Les dije que el anticuerpo está circulando y va a mirar lo que está afuera. Porque el virus está dentro de una célula y él mira, ok, la célula está perfecta, pero está invadida, no la ve por dentro. ¿Quién va a actuar cuando el agente está dentro? El linfocito. Linfocito T. Inmunidad celular. ¿Qué tipo de inmunidad interviene en agentes virales? ¿Por qué? Porque esos virus, esos linfocitos T, los CD8, los NK, ¿cómo matan? ¿Cómo matan los linfocitos T? ¿Cómo? Él quiere responder, dilo. Arrojaban lisocimas a la célula infectada, o sea, reconocían el HLA porque la célula infectada por un virus cambia la genética y manifestaba el HLA. No manifestaba, perdón. Entonces la célula va a reconocer y si no reconoce, entonces quiere decir que está infectada y lanza lisocimas. Tienen productos como lisocimas, peroxidasas, catalasas, dije que era neutrófilo. El linfocito TCD8 acá tiene perforinas que actúan como tantos y no solo destruyen al virus, sino a nuestra propia célula, ¿sí? Perforinas, ya. Y fagocitosis, la deficiencia de fagocitosis, infecciones por hongos. Y complemento puede dar síndromes de autoinmunidad. Ya, la siguiente.
Miren, el sello, otra vez, infecciones recurrentes, más frecuentes en varones, y inician estos cuadros de infecciones a repetición siendo muy pequeños. La siguiente. Aquí en el repaso, ya por eso estoy pasando rápido, porque ya les hablé de esto, ¿no? Inmunidad innata, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, complemento, NK, factores solubles, citoquinas, proteínas de fase aguda, inmunidad adaptativa, linfocito T, inmunidad celular, linfocito B, anticuerpos, inmunidad humoral. Entonces ya no lo ven difícil, porque ya les expliqué esto. La siguiente. Entonces vamos a describir la de deficiencia de anticuerpos. Son 3 laminitas. La mayoría de pacientes presentan infecciones bacterianas, dije, otitis, sinusitis, neumonías. El examen revela ausencia de nódulos linfoides y ausencia de amígdalas. Anormalidades de laboratorio incluyen a gamma globulinema con conteo bajo o ausente de células B. Eso es el diagnóstico. Dosaje de inmunoglobulinas deben pasar más de 200, la G más de 1000. Entonces, hago dosaje de inmunoglobulinas. Entonces vienen valores 20, 10, 0. Es alarmante el resultado que tienen estos niños cuando se dosan IgA, IgM, IgG, IgE. Son valores menores de 100, menores de 100. Entonces, allí paran las antenitas, ¿no? Es una gamma globulinemia. Es un varón y es menor de 1 año. Bueno, ideal es hacer el diagnóstico de edad temprana. ¿Qué haríamos con un niño que se está infectando seguido y que yo sospeché y tengo hemograma normal, porque no hay deficiencia de células, el conteo está perfecto, pero le pido perfil de gamma globulinas y están todas bien bajas? ¿Qué hago con ese niño? ¿Qué le digo a la mamá? ¿Qué actitud terapéutica? ¿Qué chance tengo de tratarlo? Solo tenemos las inmunoglobulinas, endovenoso o intramuscular, pero endovenoso se usa. Entonces, le damos cada mes. Así viven estos bebés. Hoy día acaba, hoy día sábado, la semana de la inmunodeficiencia primaria. Ha sido la semana de la inmunodeficiencia. Ha habido una marcha con antorchitas, eso que hacen los niños, con las mamás. Han hecho una caminata a las 7 de la noche el día miércoles, ¿ya? Semana de la inmunodeficiencia primaria ha sido. Entonces, mencionamos que en el hemograma está normal. Ellas pueden estar con conteo bajo de linfocitos B, pero en el hemograma no contamos linfocitos B, porque tenemos el total de leucocitos, ¿sí? Y solo determinamos neutrófilos segmentados, ¿no? Y el perfil de gamaglobulinas bajos. Y allí lo que falta es la tiroquinasa de Bruton. Toma el nombre del que ha acuñado esta enfermedad, ¿no? Pero él encontró eso, y como él se apellida así, le puso enfermedad de Bruton, también se llama la gamma globulinemia. La siguiente. Y estos niños cuando nacen, por eso es mayor, después de los 6 meses que empiezan a tener los cuadros de infección, porque de inicio están con la transferencia de inmunoglobulina de la madre, pero ese pico de transferencia de globulinas maternas baja, y luego lo normal es que el niño empiece a producir las suyas, pero estas curvas a la derecha, en lila, amarillo y verde, no se va a dar en el bebé, porque estos linfocitos no tienen capacidad de sintetizar esas inmunoglobulinas porque hay deficiencia de esa tiroquinasa. La siguiente. Normalmente los linfocitos, cuando les presentan el antígeno, se producen células plasmáticas y sintetizan 10 a la 12 moléculas de anticuerpo por día. Pero no se va a dar eso en estos niños. La siguiente. Entonces, inicialmente miran el antígeno, activa el linfocito y se diferencian y secretan anticuerpos. Esas son las fases, ¿no? Lo normal. La siguiente. Mete el reconocimiento, la presentación y la producción final de anticuerpos. La siguiente. Ahí vemos, yo les dije, ¿qué pasa cuando el anticuerpo está paseándose, tranquilito, mirando si entró algo diferente a nuestro cuerpo, ¿no? Ellos pueden neutralizar las toxinas y el microbio. Uno, o sea, neutralizar es que estatua, ya. Segundo, opsonizan y fagocitan los microbios, ellos, pero no ellos mismos, sino que con el fragmento FC, miren, FC, gamma, llaman a quién, al que va a comer. ¿Qué más hacen? Pueden llamar al natural killer
y ahí queda destruido el mismo, ¿eh? Porque el NK con su perforina se sacrifica, se inmola el macrófago, ¿eh? Porque ha llamado a alguien que lo va a reventar a él también, ¿no? Eso hace el NK con perforinas. Y también pueden, acá dijimos, con complemento, o sea, se llama fagocitosis mediada por complemento, ¿ya? Esa es la forma como actúa el anticuerpo. La siguiente. Y acá están las subclases, que no las van a memorizar ni yo ni ustedes, que es tipificar, ¿no? Si le faltó, ¿qué está mal en ese complemento, en ese anticuerpo? Yo les estoy contando que están bajos todos, en valor, pero que no tienen la cadena delgada, la ligera, la cadena pesada, que el fragmento FC está mal en la síntesis, pero eso ya es por deficiencia genética, ¿no? Porque ustedes saben que una proteína, si tiene fragmentos proteicos y va a armar una entera, eso es a nivel de gen, para que se sintetice y se arme esa proteína. Entonces, esos son los subtipos. La siguiente. Y esta es estamos terminando entonces de describir eso mismo, ¿no? La gamma globulinemia de Bruto, ligada a cromosoma X, por lo tanto se presenta en varones, presenta infecciones bacterianas, se inicia después de los 6 meses y puede tener antecedentes de hermanos fallecidos a temprana edad. La siguiente. Ahora, la segunda. Hablamos fagocitos. ¿Quiénes son? Ya les dije. Entonces, los macrófagos, recuerden, fagocitan, liberan citoquinas, presentan antígenos. Los neutrófilos llegan al lugar, pueden destruir, ¿no? Fagocitan, liberando sustancias proinflamatorias. El monocito llega al lugar, se transforma en macrófago, fagocita, libera citoquinas. ¿Se acuerdan que les dije el lenguaje entre células son las IL, interleuquinas o citoquinas? Y presentan antígenos, ¿ya? Entonces, normalmente, cuando estas células tienen que estar cuidando los tejidos, por eso se llama, ¿no? Dice el macrófago residente. Cuando está circulando en sangre se llama monocito, esa célula grande que puede fagocitar. Pero cuando está en el tejido, cuidando el tejido, si por algún lugar estas barreras, mucosa, sangre, y llegó al tejido, allí también actúan ellos. Entonces ahí se llama macrófago residente. ¿Y te acuerdas cómo se llama el macrófago que está en el hígado? Ah, ¿y cómo se llama el macrófago que está en el cerebro? Oligodendrocito. Hay macrófagos que están en nuestros huesos. Ay, ese sí, yo no me acuerdo. Macrófagos que están cuidando nuestro riñón, nuestras nefronas. Mire, importante, ¿no? Porque llega sangre al riñón, ¿verdad? Y puede venir con algún elemento y ellos tienen que estar ahí vigilantes. Entonces, cada tejido tiene estas células y toma diferentes nombres dependiendo del tejido. La siguiente. Después volvemos a esta, creo que está mal el orden, pero por ahí están los nombrecitos. Ah, no está, bueno, ya, la anterior. Ya. Bueno, se llaman los osteoclastos en hueso, ¿no? Las células mesangiales, del mesangio en la nefrona, las células de Langerhans, ¿no? En piel, ¿sí? Entonces, Pfeiffer dijimos en hígado, ¿sí? Macrófago alveolar, en pulmón, ¿ya? Bueno, no sé dónde se fue esa laminita. Ahora vamos a hablar de los neutrófilos, que es la mayor población de leucocitos circulantes. Se producen 1 por 10 a la 11 por día. Su tiempo de vida es 6 horas. Cada 6 horas tenemos más neutrófilos. Tienen granulitos, azurófilos y específicos, y fagocitan y participan también en la inflamación. La siguiente. Y ahí está la lista de todas sus... Les dije que es un rambito y que pueden ellos sacar cualquier arma, y ahí tienen, pues, ¿no? Mieloperoxidasa, lisocimas, elastasa, catepsinas, manosidasa. ¿Por qué tiene manosidasa? Porque el azúcar que tiene en su superficie de las bacterias es manosa, entonces tienen que romperla, ¿no? Fosfolipasas, ¿qué dice? Sulfatasas, ya. Entonces, ya tienen la idea de que rompe todo el neutrófilo. El siguiente. Y tiene que estar capaz de tener todo. Entonces en la médula es que se produce esa diferenciación de los neutrófilos, ¿ya? ¿Y cómo va diferenciándose de bebito, adolescente, adulto joven y maduro? ¿No? El
el neutrófilo ya maduro sale a circular, pero en la médula se da esa diferenciación celular con factores de crecimiento celular, que son proteínas. Si no hay esas proteínas sintetizadas, por eso todo se va a esa deficiencia a nivel genético. O sea, si miramos en conjunto toda la clasificación que hubieran o las deficiencias que hubieran en inmunidad primaria, finalmente es a nivel genético, ¿ya? Entonces no hay esas proteínas que estimulan su maduración y salen inmaduros, no tienen ese contenido de enzimas en sus gránulos, entonces es ineficiente su función, ¿sí? Eso es la deficiencia del neutrófilo, ¿no? No solo en número, que bien contestó menos de 500 neutropenia severa, sino también puede ser en función, ¿ya? Entonces, y cuanto van madurando, se ponen más chiquitos. Los inmaduros son grandes, ¿ya? La siguiente. Y el macrófago, que dijimos que es, acá estaban, ¿ven? Monocitos que migran a tejidos, que tienen función de fagocitar, que secretan citoquinas y presentan antígenos. La siguiente. En médula, entonces se da la diferenciación, ellos también se diferencian. Miren, acá está microglía en sistema nervioso central, Kupffer en hígado, al macrófago alveolar en pulmón y osteoclastos en hueso. La siguiente. Ahí están vistos, en verdad, en el tejido. Ahora se pueden teñir, se pueden reconocer, se pueden contar, se pueden mirar con inmunofluorescencia. La siguiente. Acá abajo estaba, perdón, miren, osteoclasto en hueso, microglía en sistema nervioso, Langerhans en piel, monocito en sangre, mesancio en riñón, Kupffer en hígado, macrófago y osteocito en tejido conectivo. La siguiente. Entonces ya les mencioné que uno, o sea, los fagocitos, uno lo come y lo destruye y otro saca herramientas. Pero están, ¿quiénes? Macrófago y neutrófilo, ¿sí? Ya. Forma parte de la respuesta inmune innata, eficiente mecanismo de producción contra agentes infecciosos y contribuye a la eliminación de células muertas o viejas. La siguiente. Ahora, ahí está cómo se da esa diferenciación, cómo llegan a matar a los gérmenes, cómo van produciendo interleuquinas, interferón, etc. La siguiente. Cómo son llamados para que salgan de la sangre al tejido. ¿Quién los llama? O sea, entre ellos se ayudan. Por eso estoy presentando a estas dos células juntas. Ya hablé uno, a gamma-globulinemia, gamma-globulinas. Ahora estamos mirando celular, neutrófilo, macrófago, el que come y el otro que revienta y destruye para afuera. Entonces, pero se ayudan entre ellos. ¿Producen qué? Citoquinas. Por eso cuando hay un cuadro infeccioso y está actuando la célula de la inmunidad, se elevan estas en sangre. TNF, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, son una relación gigantesca de interleuquinas, pero de ese modo van llamando, como yo les mencioné, si veo a alguien en mi casa extraño empiezo a gritar, o llamo al celular, voy al teléfono, pido ayuda, este es el pedido de ayuda, ¿sí? Y vienen, salen de la sangre, eso también lo estudiaron, ¿no? El stopping, el rolling, la diaperesis, y aparecen ayudando en el tejido donde están llamando, ¿ya? La siguiente. Entonces miremos aquí qué pasa cuando engulle y no lo puede destruir. Se llama enfermedad granulomatosa crónica. Entonces estamos repasando. Por déficit de globulina se llama la enfermedad de Bruton. Por déficit en la destrucción, en la fagocitosis, fagocitó y no lo puede destruir, se llama la agranulocitosis, enfermedad granulomatosa crónica, se forman granulomas, esa fotito que vieron en un momento un niñito con un montón de bolitas, esa es enfermedad granulomatosa crónica. En todo lugar se palpan como nódulos subcutáneos, ya. Entonces, ¿por qué se forma eso? Porque lo engulle y no lo puede destruir. ¿Por qué se da? Realmente es porque hay una deficiencia de óxido-reducción. Eso es la verdad, en óxido-reducción, ¿sí? Ustedes leen en forma más científica. La deficiencia se da, no puedo hablar, ahí está, por alteración en la producción de radicales liberados por oxidación. Y falta una enzima. Entonces, en la gamma-globulinemia era la tiroquinasa. Pregunta de examen, porque le voy a poner una lista de enzimas en esta enfermedad.
¿Cuál es la deficiencia? Tiroquinasa en la gamma globulina. Aquí qué enzima, ahorita vamos a mirarla. La siguiente. Producción, la fagocitosis decimos, ¿no? Interviene producción de neutrófilos, adhesión de leucocitos, la vía enzimática oxidativa, hay vía enzimática no oxidativa, hay deficiencia específica de gránulos y defectos en el eje en la producción de interferón y de interleuquina. Les dije que en cada grupo hay subclasificaciones. Esta es una de ellas. Esto ni lo voy a preguntar porque yo misma no la sé ad íntegro. La siguiente. Acá está la retefila de esas patologías, dependiendo qué es lo que está mal, qué interleuquina, qué células, qué proteínas, y son muy raras, miren a la derecha, rara y muy rara y extremadamente raras. ¿Sí? La siguiente. Sigue la lista grande, ya. La siguiente. La siguiente, ya. Entonces, espectro de infección y tipo de inmunodeficiencia por fagocitosis, infecciones por hongos, por bacterias, por protozoarios, ¿no? Infecciones severas de partes blandas, hígado, huesos, boca, encía, infección a estafilococos, Pseudomonas, Klebsiella. La siguiente. Entonces, son infecciones por microorganismos catalasa positivo, infecciones recurrentes en piel, formación de abscesos, periodontitis, pérdida prematura de dientes, infecciones anorrectales, formación de granulomas, lo ponen en negrito, formación de granulomas, eczemas crónicos, puede haber albinismo. La siguiente. Neutropenia cíclica. Esto era en desorden, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los neutrófilos ya se organizan ustedes y ven los valores, están aquí. La siguiente. En la neutropenia dijimos la enfermedad de Cosman, ¿se acuerdan? Entonces, en la gamma globulinemia la enfermedad de Bruto. Cuando no hay neutrófilos se llama la enfermedad de Cosman, ¿ya? Entonces, pueden pasar asintomáticos, pero en las épocas de neutropenia puede existir coinfección a estafilo, pueden presentar úlceras y morir por infecciones severas, y pueden presentar también cuadros de dolor abdominal con infección por Clostridium. La siguiente. Los cuadros de periodontitis, infecciones en la base del diente, en la zona alveolar. La siguiente. Entonces, estos niñitos nacen sin capacidad de tener neutrófilos. Hay detención en la maduración de los neutrófilos, promielocitos o mielocitos en médula ósea. Y en contraposición aumentan eosinófilos y monocitos. O sea, en médula ósea hay una stem cell, y de allí van a ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y la diferenciación de ellos hasta llegar a la etapa de maduración, ¿no? Desde promielocitos hasta que llega maduro. Pero eso es con proteínas que van determinando su maduración, factores de crecimiento. Ahora, si no se da la producción en esta estirpe de células, esos factores estimulan las otras. Por eso es que al no haber neutrófilos, aumentan los eosinófilos y los monocitos. La siguiente. Responden al tratamiento con factor estimulante de colonia de granulocitos. Yo les dije, en la gamma globulinemia, ¿con qué trato? Doctora, ¿con qué trato? En la gamma globulinemia, ¿con qué trato? Cada mes va a recibir ese niño, ¿qué? Inmunoglobulina endovenosa, todos los meses. Y miren, es 1 gramo por kilo. Si tiene 1 añito pesa 10 kilos, 10 gramos. Cada mes, 10 gramos. Si tiene 5 añitos pesa 20 kilos. ¿Se acuerdan la tablita? Edad por 2 más 8. Si tiene 5 años, tiene 20 kilos. 20 gramos, es 1 por kilo. 20 gramos, son 4 frasquitos de 5 o 2 de 10. Cada ampolla vale 6.000 soles, ¿eh? 6.000 soles. Cuando tiene 1 añito, cada mes, 6.000 soles, porque le va a dar 10, si el frasco es de 10. Cuando tiene 5 años y todos los meses de su vida va a recibir gamma-globulina, porque si no va a estar con infecciones. La otra alternativa es que le dé antibióticos profilácticos, ¿no? Al de la gamma. ¿Por qué hago con el niño que tiene neutropenia? También va a estar infectándose, ya descubrí. Su hemograma me dice que tiene 500 neutrófilos, o sea, un porcentaje bajo, ¿no? 10.000 leucocitos, 60, 70 era normal, 20%, 10% de neutrófilos. Digo, uy, si 10.000 es el 100%, 10%, ¿cuánto tiene? 1.000, ¿no? ¿Qué hago con este niño?
le doy factor estimulante de colonia de granulocito. Gracias a Dios. ¿Quién inventó eso? Tecnología molecular. Los biólogos han descubierto cómo es el factor estimulante de granulocitos. Es una proteína que tenemos nosotros, los sanos, los que diferenciamos en nuestra médula y se forman los neutrófilos maduros. La aíslan, miran su secuencia de aminoácidos y en laboratorio sintetizan algo igualito. Y se llama filgastrin o neupogen. Existe en ampollas. Caro también, pero hay. Y se da eso a los niños, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos, así se llama. Entonces, no estamos tan de manos atadas, pero todavía falta mucho, ¿no? Pero algo tenemos. Entonces, gamma-globulina endovenosa al que no tiene globulinas. Al que tiene neutropenia, factor estimulante de granulocitos, porque el neutrófilo también se llama granulocito. Nombre comercial, filgastrin o neupogen. La siguiente. Y ahí está, se hace como estudio este niño, también le hago un aspirado de médula ósea. Ya, conté que están poquitos. A ver qué pasa en su médula, si de ahí salen afuera. Y miro que están grandes. Y acá es una médula normal, están en todos los estadios. Y aquí sí hay neutrófilos maduros, los segmentados, ¿no? Los neutrófilos que tienen 3 bolitas, ¿no? Polisegmentados. Y aquí puro grandazos, con núcleos grandes, no hay maduros. Entonces corroboro, mirando médula ósea. ¿Con qué examen puedo yo determinar que un niño tiene enfermedad de Cosman? Con recuento de neutrófilos, menos de 500 y con un aspirado de médula ósea. Perfecto. Ya, la siguiente. Y entonces ya terminé este segundo grupo, ¿no? Neutrófilos. ¿Y qué me falta? El macrófago. Dijimos que come y no destruye. Entonces se llama enfermedad granulomatosa crónica. Y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, esta tercera enfermedad que vamos a repasar, se da mutación del gen que codifica la NADPH oxidasa. ¿No les dije? Que no se da la producción de radicales liberados porque falta una enzima. Esa enzima es una oxidasa, ¿ya? NADPH oxidasa que da incapacidad para destruir patógenos ya fagocitados porque hay deficiencia en la producción de radicales de oxígeno. Un paréntesis chiquito. Free radicals dice en inglés y nosotros traducimos radicales libres. No debe decirse radicales libres. A mí mi profesora me enseñó, no entendía, pero después nos hizo el ejemplo. Free Billy, una película de una ballenita que la captura, no sé qué. Y dice liberen a Billy, no dice que está libre. Free radicals son liberados por oxidación. No deben estar libres, revientan y destruyen la membrana. Si miren, con eso están destruyendo un germen fagocitado. Cuando se producen ellos, destruyen. Entonces, por eso normalmente, toda la actividad de nuestras células, todas, como cuando prendemos un auto, brum, 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 calentamos un ratito, ya, ¿qué va? En el tubo de escape, bota la combustión. Todo el trabajo genera un producto que no sirve. Las células que siempre están trabajando generan un producto que no sirve, que daña. Son los radicales liberados por oxidación. Por eso hay enzimas, ¿no? Superóxido dismutasa, ¿se acuerdan? Que son un grupo de enzimas que van a bloquear que actúen esos radicales. Pero dentro de la vacuola fagocítica sí interesa que actúen porque van a actuar destruyendo a la bacteria fagocitada. Ya. Entonces, hay deficiencia de producción porque ¿qué no hay? ¿Qué no hay? Doctor, despierte. Cuando se da la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia es por tirosinasa, ¿verdadero? Entonces, ¿qué está deficiente? La capacidad de eliminar bacterias. ¿Pero con qué? ¿Qué no tiene? ¿Cuál es la deficiencia? ¿Cuál es, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista intrínseco, qué no hay? Porque lo ha engullido, ha hecho la vacuola, está ahí la bacteria, ¿y qué pasó que no puede producir radicales? La oxidación de los radicales es ineficiente. ¿Cuál es la deficiencia de qué? Oxidasa. NADPH oxidasa. Miren, solitos se van a jalar, ¿eh? Les estoy repitiendo 3-4 veces cada cosa. Ya. Entonces, ligada a cromosoma X también, qué pena. Los varones son los que más padecen estas enfermedades. Forman granulomas en diferentes tejidos, pulmón, piel, cerebro, ya. Por eso se van a acordar de la fotito. Granulomas en todo, están mirando en piel, pero también tiene en los órganos internos, ¿eh? Perdón, no leí la otra partecita de abajo. Ya. Ahora, ¿cómo determino cuál es el examen
¿Qué examen le pido a ese niño? ¿Se acuerdan que para contar leucocitos, para diferenciar, qué pedía? Por acá, ¿qué pedía? Perfecto, citometría de flujo. Ahora, demuestro que fagocita y no destruye. Entonces pongo les voy a contar, pero no es tan simple, porque es por liberación de radicales, se bloquea, o sea, ya entendemos, pero ahora lo hago simple. Si tengo acá de color rojo o algo de color azul y pongo a alguien que come, empieza a comer eso rojo y ya no está rojo, esa celulita se lo ha comido. Pongo acá azul y pongo las celulitas que comen azul y después parece magia, ya no está, están las celulitas tranquilitas, con carita de inocente y ya no está azul. Eso es una prueba. Colorímetra, pues enzimática, colorimétrica, con enzimas, ¿no? Es toda una técnica de bioquímica, pero se llama la prueba para determinar si hay o no una adecuada fagocitosis, se llama el NBT. Hazle el NBT, nitroblue de tetrazolio, en castellano, nitroazul de tetrazolio. Entonces mira, si sigue azul, ¿qué pasó? No hay que, si sigue azul, ¿qué pasó? No, hay deficiencia De la NADPH oxidasa. Excelente, ¿ve? Entonces no la síntesis para producir radicales liberados por oxidación porque no hay pH oxidasa. Entonces, NBT positivo, deficiencia de fagocitosis. Cuando le ponen el color rojito se llama test de rodamina, que es el nombre dihidrorodamina. O sea, nitroazul de tetrazolio o dihidrorodamina son dos exámenes que me permiten determinar si se da o no una adecuada fagocitosis. Entonces a su niñito que ustedes sospechan en una deficiencia de inmunidad, ya saben qué exámenes le piden: hemograma, citometría, perfil de globulinas en general, y el NBT o el DHR. Bien, la siguiente. Y el molecular es pues la NADPH oxidasa, que no la hacemos acá. Ahí están los granulomas, la siguiente. Ya terminamos. Entonces, cuadro clínico, conducta a seguir, la evaluación clínica. Pruebas para pedir, evaluación inmunológica. Diagnóstico molecular y en caso de dudas, preguntar con alguien de más experiencia. Entonces es evaluación clínica, evaluación inmunológica y evaluación molecular. Estamos en la escalera, en esta escalera diagnóstica estamos en la segunda. Esta tercera no todavía. La siguiente. Ahí están: hemograma, morfología y teñido de neutrófilos, evaluación de fusión de oxidasas, el NBT, evaluar moléculas de adhesión, citometría y biopsia en médula. ¿Les dije o no les dije? Sí les dije. ¿Lo entendieron? Lo entendieron, espero. La siguiente. Y ahí también les dije, ¿qué hacemos? Podemos hacer bueno, eso no estamos todavía a ese nivel, no en todos los lados, ¿no? Porque en San Borja están intentando trasplante de médula ósea. Tenemos también en alternativa en Agama dar inmunoglobulina endovenosa o subcutánea, darle bióticos profilácticos y estar atentos con las inmunizaciones, ¿no? No podemos usar vacunas en estos niños, no todas. La vacuna virus vivo no podemos dar. ¿Cuáles son los de virus vivo? ¿Puedo vacunar a mi hijito? Pregunta de examen. Entonces, la vacuna de virus vivo es la de varicela. La vacuna virus, son vivos atenuados en su virulencia. La triple viral, la de sarampión, papera, rubiola, ¿sí? La de fiebre amarilla. ¿Qué más? Fundamentalmente ellas, ¿no? La de tifoidea, pero no usamos la vacuna para tifoidea. ¿Ya? Listo, la siguiente y se acabó, ¿no? Ya. ¿Se entendió? Es una clase un poco árida, pero traté de hacerla completa. Es allí donde falta la maduración de los neutrófilos. Entonces es una tirosinasa. Mira, lo